Bueno, ahora sí, damos gracias a Dios, hermanos. Estoy agradecido por la bendición que nos dan. Gracias por la invitación. Gracias, pastores. Gracias, hermanos Arturo y Heather, por la invitación. Es un privilegio siempre estar en este lugar. Es la primera vez en 6 años que creo tenemos de conocerles que estaré predicando con ustedes. He estado, creo que es mi tercera ocasión, ¿verdad? Aquí. Y damos gracias, hermanos. Nos gozamos de ver cómo Dios está bendiciendo esta iglesia. Me gozo de ver cómo la gracia de Dios se está derramando. Y me gozo de ver cómo esta iglesia es un punto de gracia. Un lugar donde las personas que vienen lastimadas, que vienen dolidas, las personas que vienen maltratadas por el mundo, en este lugar pueden encontrar esa presencia hermosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos en esta tarde, voy a compartir de la serie que ustedes vienen predicando las últimas semanas, el libro de los Hechos. Me toca en este día predicar acerca del capítulo 11. Algo que me encanta del libro de los Hechos es que es la historia de la iglesia primitiva, pero es la historia de lo que la iglesia de hoy debe de seguir reflejando. Cuando estudiamos este libro, sabemos que no es un libro de carácter doctrinal, donde Lucas, el escritor de este libro, su propósito es mostrar lo que Dios hizo a través de los primeros discípulos y que hoy, 2000 años después, la iglesia pueda de alguna manera seguir replicando lo que la iglesia primitiva hizo. Y es así como este libro de Hechos capítulo 11 nos llega a nosotros a confrontar en nuestra vida de cómo estamos viviendo y cómo estamos actuando. Vamos a leer el capítulo 11 completo, pero no se preocupe, yo ya lo sinteticé para que no vayamos versículo por versículo. Voy a leer los 30 versículos, pero eliminé cosas que son repetitivas porque ustedes la semana pasada vieron el capítulo 10, si no me equivoco. Por lo tanto, ustedes conocen la historia. Así que, ¿qué les parece si antes de leer, así como están sentados, cerramos nuestros ojos y nos presentamos a Dios en oración? Señor y Dios nuestro, gracias te damos en esta hermosa mañana, amado Padre, por la bendición, Señor, que nos das de permitirnos reunirnos como iglesia para oír tu palabra, Señor. Hoy queremos abrir nuestro corazón para escuchar lo que tú estás haciendo y para escuchar, Señor, lo que esperas de nosotros. Así como rompiste las barreras en tiempos de Pedro y Cornelio, Señor, oramos que rompas hoy cualquier barrera que nuestra mente y corazón pueda tener. Ayúdanos, Dios, a no ser un estorbo para tu obra, sino a ser fieles colaboradores de tu evangelio, Señor. Espíritu Santo, oramos y te pedimos que nos guíes en este mensaje. Enséñanos, corrígenos, capacítanos, Señor, para actuar conforme a tu hermosa voluntad. Oramos para que este mensaje sea de bendición y edificación para tu iglesia y que podamos nosotros reflexionar acerca de cómo estamos actuando en tu obra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el hermoso y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Hechos capítulo 11, hermano, le voy a pedir que siga con su vista esta lectura. Estoy tomando la Reina Valera, es la versión que yo uso. Sin embargo, como les acabo de mencionar, resumí los versículos para que los podamos leer de manera sencilla, ¿verdad? Présteme atención, iniciamos con Hechos, capítulo 11, versículo 1. Los apóstoles y hermanos en Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión discutían con él, diciendo: ¿por qué entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido. Estaba en Jope orando
y vi en éxtasis una visión y un gran lienzo que descendía del cielo, sostenido por las 4 puntas, y venía hasta mí. Cuando lo miré atentamente, vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Pero respondí, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. La voz me habló del cielo por segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. En ese momento, llegaron 3 hombres a la casa donde estaba, enviados desde Cesarea. El Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Estamos en el versículo 13. Él nos contó cómo había visto en su casa un ángel que le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, llamado Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces recordé las palabras del Señor. Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios les concedió el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Al oír eso, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Los que habían sido esparcidos por la persecución que hubo con motivo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, hablando la palabra solo a los judíos. Pero algunos de ellos, varones de Chipre y de Cirene, cuando llegaron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, anunció por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, descendieron a enviar socorro a los hermanos en Judea. Así lo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Amén. Esta es la versión Amador habla hoy. No, la resumida es lo que dice el libro de los Hechos, la Reina Valera. Hermanos, estaba yo pensando acerca de ese tema, y cuando yo estaba pensando en qué tema o qué título poner, tuve 2. Por lo tanto, el título que decidí poner es La iglesia que rompe barreras. Me encanta ver en el libro de los Hechos cómo Dios empieza a abrir barreras, es decir, hasta antes del capítulo 10 que ustedes escucharon la semana pasada, hasta ese momento el evangelio solamente se le estaba predicando principalmente a los judíos, dice ahí a los de la circuncisión. Ahora, en el capítulo 10, ustedes conocen la historia del lienzo que desciende, y ahí le dice a Pedro, Pedro mata y come. Pedro no había entendido, no entendía esa visión, la entiende hasta después, cuando llega con él Cornelio, cuando va a Cornelio, cuando ve que el Espíritu Santo desciende sobre la casa de Cornelio, hasta entonces Pedro entiende esa visión, no antes. El título que le puse, La iglesia que rompe barreras, el subtítulo es un poquito más fuerte y era el título que yo había pensado. El subtítulo es No estorbes a Dios. Dígale al que tiene a la par, hermano, no estorbes a Dios. Y vamos a ver, hermanos, y el versículo principal de todo este capítulo, de toda esa historia,
el versículo principal gira en torno al versículo 17, que es el que quiero leer tal como lo tiene la Reina Valera. Dice, si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? El apóstol Pedro, hermanos, aquel a quien Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré la iglesia, él entendió que no era absolutamente nadie para estorbar la obra que Dios estaba comenzando a hacer dentro del mundo gentil. Si bien conocemos la historia, sabemos que Pedro dedicó su ministerio principalmente a los judíos. Quien continúa el ministerio hacia los gentiles es el apóstol Pablo. Pedro fue quien abre la puerta para que los gentiles empiecen a escuchar acerca del mensaje del evangelio, un mensaje que ha perdurado por 2000 años y que permanecerá hasta que Cristo venga por su iglesia, por la gracia y la gloria de Dios. Ahora, en este día vamos a hablar de 3 puntos, ¿verdad? Y vemos nosotros en contexto de lo que estamos en el capítulo 10, en el capítulo 11, vemos en Hechos 10, cómo Dios rompe una barrera que había permanecido históricamente hasta ese momento, donde judíos y gentiles no se llevaban entre ellos antes de Cristo, y aún durante los primeros años de la vida de la iglesia, todavía existían grandes diferencias entre estos dos grupos, ¿verdad? Los judíos y gentiles, y vemos cómo Dios rompe barreras. Pedro entra a la casa de Cornelio, un hombre gentil sabemos que son aquellos que no son judíos, nosotros somos gentiles, ¿verdad? Y vio cómo el Espíritu Santo también había descendido sobre Cornelio y sobre su casa. Recordando precisamente, Pedro dice, así como descendió en nosotros, Pedro está citando Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, donde dice la Biblia que estaban todos juntos, unánimes, y de repente vino un estruendo del cielo, como un viento recio que soplaba, y dice que descendió el Espíritu Santo y repartió en diferentes lenguas. ¿Y qué es lo que estas personas estaban diciendo cuando estaban hablando en nuevas lenguas? No estaban diciendo cualquier cosa, todos estaban diciendo absolutamente lo mismo. En diferentes idiomas estaban proclamando el mensaje del evangelio. Y desde Hechos 2 vemos cómo el mensaje del evangelio es un mensaje universal, pero los discípulos no lo habían entendido hasta el capítulo 10 y hasta que Pedro en el capítulo 11 va a rendir cuentas de lo que había sucedido, porque los compañeros de ministerio le reclaman, oye, ¿por qué a él también a ellos les predicas el evangelio, si ellos son gentiles? Y es cuando Pedro hace una explicación de lo sucedido. Entonces, lo que vamos a hacer de estas 3 divisiones que quiero hacer del capítulo, el número 1 es cuidado con estorbar la obra de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 18, es donde está tratando ese tema. Le están pidiendo explicaciones a Pedro y Pedro está diciendo lo que ha sucedido. Dice, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Incircuncisos. En este contexto, la palabra incircunciso viene a ser gentiles, pero también puede significar pecadores. Porque acuérdense que aquellos que en ese momento habían recibido la ley eran las personas cuando no eran judíos de nacimiento, sino que abrazaban la religión judía, los varones tenían que ser circuncidados. Y ahí le están reclamando, ¿por qué vas y comes con hombres incircuncisos? Y luego aquí dicen que son los de la circuncisión, es decir, los judíos son los que están reclamándole eso al apóstol Pedro. En ese sentido, hermanos, tenemos nosotros que pensar y tenemos que reflexionar en algo que es muy importante. A veces, nuestras creencias, nuestras tradiciones o nuestros prejuicios, muchas veces pueden impedirnos ver a quién Dios quiere alcanzar. Eso es muy importante, hermanos, que tengamos en cuenta.
Una de las grandes oposiciones que ha tenido el Evangelio hoy en día para que sea predicado, hermanos, no son aquellos detractores de la Escritura, no son aquellos enemigos de la palabra. A veces la gran dificultad para que el Evangelio pueda avanzar somos nosotros mismos. ¿En qué sentido? En que nosotros decidimos a quién le hablamos y a quién no le hablamos del mensaje de Cristo. Ay, este me cae bien, este quiero que sea salvo, lo quiero de vecino allá en el cielo. Ah, este me cae mal, este no le voy a predicar. Mejor que le prediquen los testigos o que le prediquen otros, ¿verdad? No, hermanos, nosotros no somos quienes para decidir eso. Tenemos que cumplir una ordenanza de parte de Dios, y vemos en el capítulo 10 y en el capítulo 11 a Pedro cumpliendo con esa ordenanza, haciendo lo que el Espíritu Santo le había mandado. Entonces, hermanos, ¿qué más vemos en este contexto, hablando de este punto de cuidado con estorbar la obra de Dios? Vemos del versículo 4 al 15 a Pedro relatando la dirección divina. Pedro les explica lo que había sucedido. Ellos obviamente no saben lo que ha pasado, no saben lo que pasó en el capítulo 10, ellos no lo saben. Pedro les hace un recuento de los acontecimientos. Les habla de la visión del lienzo, a la vez también les habla del ángel que se le había presentado a Cornelio dándole instrucciones. Pedro también dice que Dios lo dirigió en cada paso y confirmó su aprobación dándoles el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es quien confirma el llamado de parte de Dios. El Espíritu Santo es el que confirma cuál es la iglesia de Cristo, hermanos. Hoy en un mundo multirreligioso, con diferentes religiones, pero también muchas sectas, sabemos que el único que puede diferenciar y decir este es mi pueblo es el Espíritu Santo. No es por el hecho de poner en la entrada un letrero que diga iglesia fulana de tal o iglesia de tal manera. No, el Espíritu Santo es el que da testimonio, porque muchas sectas, vemos por ejemplo los que dice Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ellos no creen en el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que ellos no son la iglesia de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo es el que confirma quiénes son la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo ahí le confirma a Pedro que lo que él estaba haciendo al compartirle el Evangelio a Cornelio y a los que con él estaban, el Espíritu Santo les está confirmando. En ese momento, ¿cómo se confirmaba quiénes tenían el Espíritu Santo? Como lo hizo en el capítulo 2, hablando en nuevas lenguas. En diferentes porciones del libro de los Hechos, vemos al Espíritu Santo derramándose en nuevas lenguas en algunas personas, confirmando el mensaje que se estaba predicando en ese momento. Ahora, ¿qué más vemos en este sentido? Que Dios había dirigido a Pedro y le había mostrado qué hacer. Donde le estaba diciendo a Pedro que no estorbara la obra de Dios. Pedro mata y come. No, Señor. ¿Se imaginan si Pedro hubiera sido como a veces somos muchos de nosotros? Que de repente el Espíritu Santo nos dice, háblale a este, predícale a este, compártele a ese. No, Señor, ese ni se va a convertir. No, es que Señor, tú no sabes. Él sí sabe, hermanos. Nosotros a veces aparentamos que queremos saber más que Dios, ¿verdad? Y a veces sentimos, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado, que de repente siento el hecho de, cuando estoy con una persona, siento el deseo de hablarle del Señor, y a veces digo, no, es que ¿qué se va a convertir? ¿Cuántos habrán dicho lo mismo de nosotros, hermanos? Que no tenía ni remedio. Señor, no tiene ni parte ni suerte. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo es el que obra, hermanos. Antes de criticar, hermanos, antes de juzgar lo que se está haciendo en la obra de Dios, escuchemos a Dios y discernamos su obra.
No seamos, hermanos, quienes estorben la obra de Dios. No estorbemos en lo que Dios está haciendo, hermanos. Aquí los amigos de Pedro querían estorbar a lo que Dios estaba haciendo. No confiaban que Pedro estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿por qué no confiar en lo que Dios está haciendo en un hijo de Dios? Porque no estamos hablando del Pedro de los evangelios, hermanos. No estamos hablando de un Pedro cobarde que niega a Cristo y niega a ser un discípulo de Él cuando está enfrente de una situación difícil. Estamos hablando de un Pedro lleno del poder del Espíritu Santo, que en el capítulo 2 se pone de pie, lleno de valor, habló, predicó la palabra y se convirtieron 3,000 personas en el primer mensaje apostólico. Segundo mensaje apostólico se convierte en 5,000 personas. Pedro era quien iba guiando la iglesia primitiva en los primeros años. Y aún así se atrevieron a juzgar lo que Pedro estaba haciendo. Hermanos, en la iglesia hay quienes quieren predicar, quienes quieren compartir, quieren evangelizar, y a veces otros hermanos de la misma iglesia lo detienen. Yo recuerdo hace muchos años, hermanos, en la iglesia donde mi esposa y yo conocimos el evangelio. Yo recuerdo que en esos años había alguien, no recuerdo la persona, pero recuerdo que había alguien que quería empezar a evangelizar, era un nuevo creyente. Y había alguien que ya tenía mucho tiempo y le dijo, no puedes evangelizar, primero tienes que pasar un discipulado, tienes que pasar esto, pasar aquello, entrar a una escuela, prepararte y hasta entonces. ¿Y si en el camino se le desinfla la llanta, hermanos? ¿Por qué no creer en lo que Dios está haciendo? ¿Por qué no creer en la obra que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia? ¿Por qué estos hombres que conocen que Pedro era un siervo de Dios, por qué están siendo obstáculos? ¿Siendo obstáculo? Hermanos, hay que confiar en lo que Dios está haciendo. En el capítulo 11 vemos muy claramente eso. A Pedro actuando, pero defendiendo lo que está haciendo. Cuando uno esté compartiendo algo y esté avanzando la obra de Dios, tengamos la confianza que es Dios quien está obrando en lo que estamos haciendo, hermanos. El Espíritu Santo es el que nos respalda. Amén. Y ¿sabe algo que me ha llamado la atención los últimos años? Es que alcanzan más personas aquellos que no están tan preparados que los preparados. Porque los que están más preparados a veces juzgan para poder compartir el evangelio. Y quienes no están tan preparados, han encontrado en su vida y han llegado a un punto de gracia. Estoy tomando de referencia el nombre de la iglesia. Sí, hermanos, porque hoy en día nosotros podemos entender y conocer nuestro pasado y que llegó un momento de nuestra vida donde llegamos a ese punto donde la gracia de Dios se empezó a manifestar en nosotros. Y eso es lo que me encanta del apóstol Pedro, que el apóstol Pedro no se dejó desanimar, al contrario, Pedro explicó lo que había sucedido. Ahora, también hay algo importante, hermanos, que entendamos, no somos llaneros solitarios. El Señor no nos ha llamado a vivir solos, nos ha llamado a vivir en comunidad. Y como vivimos en una comunidad de fe, también tenemos que dar cuentas. Pedro, a pesar de ser el líder principal en ese momento en la iglesia, Pedro también rinde cuentas y lo vemos del versículo 16 al versículo 18 y Pedro está diciendo y explicando lo que está pasando y dice, ¿quién era yo para estorbar a Dios? ¿Quién era yo para hacer oposición a lo que Dios quiere hacer? Jesús, no estoy seguro, pero creo que Jesús fue el que dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Sí fue Jesús, ¿verdad? El que lo dijo. El que no está con Cristo está contra Él. Amados hermanos, en la obra de Dios nadie puede permanecer inmune.
Si no hacemos, estamos estorbando. Si estamos dejando de hacer, estamos creando oposición. Amados hermanos, la iglesia se debe de levantar para seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación. Todos podemos ser parte de la obra maravillosa de lo que Dios está haciendo en este lugar. Algunos yendo, otros dando y otros orando. Pero todos podemos hacer algo. Es que yo ya no puedo porque yo ya estoy mayor o estoy lastimado, no puedo caminar, no puedo avanzar, no puedo hacer eso, no puedo hacer aquello. Ore. Ore, hermanos, para que la gracia de Dios se siga manifestando en este lugar. Para que los ciegos vean la gloria de Dios. Para que los sordos oigan el mensaje de la salvación. Y aquellos que están perdidos puedan venir de las tinieblas a su luz admirable. No seamos estorbo en la obra de Dios. Debemos de rendir nuestras ideas preconcebidas y celebrar cuando alguien está cumpliendo la obra de Dios. Debemos de gozarnos cuando el Señor nos usa para algo, pero debemos de gozarnos cuando Dios usa a otros para su gloria también. Eso es algo que me encanta de este capítulo 11. Lo que para Pedro, hermanos, en ese momento había sido simplemente una experiencia transformadora para los de Jerusalén, había sido un desafío para su manera de ver la fe. Y no los culpemos, tampoco seamos tan ingratos de culpar a los discípulos, porque ellos no vieron lo que Pedro vio, ellos desconocían. Ellos estaban juzgando desde lo que habían conocido. Para ellos fue un desafío también, hermanos. Sin embargo, la obra de Dios, me encanta pensar cómo no se detuvo ahí. La obra de Dios siguió avanzando. Pero ahora, a partir de ese capítulo, empieza a avanzar la obra de Dios hacia Antioquía. ¿Se acuerdan no sé si lo manejaron así en la serie? El versículo principal de todo el libro de los Hechos, sí manejaron a hablar. ¿Cuál es el principal, no? ¿Cuál es? Hechos 1:8. Hechos 1:8 es el versículo principal, no solamente del capítulo 1, sino de todo el libro de los Hechos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hasta antes del capítulo 7, el evangelio solamente se estaba predicando en Jerusalén. Muere Esteban, se empieza a extender a Judea, Samaria. En este contexto, en el capítulo 11, el evangelio empieza a extenderse hacia Antioquía. Vemos cómo Dios está obrando. Primero está actuando en el mundo judío y después el evangelio se está extendiendo hacia el mundo gentil hasta nuestros días. Y cada vez somos más los que conocemos y creemos en el nombre que es sobre todo nombre. En parte, por un hombre obediente a la voz de Dios, que cuando el Señor le dijo, mata y come, el Señor entendió que lo que Dios ha limpiado no está inmundo. Por eso hoy vemos exdrogadictos predicando. Por eso hoy vemos personas de lo peor en el mundo transformados en un nuevo hombre, compartiendo el mensaje de la salvación por la obra transformadora del Espíritu Santo. Segundo punto que vemos en este capítulo 11, el segundo punto lo vemos desde el versículo 19 hasta el versículo 26. Y el segundo punto es, únete a la obra que Dios está haciendo. Únanse a la obra que Dios está haciendo, hermanos. Esta iglesia está avanzando. Y le voy a decir algo, hermano, los pastores no se multiplican. Quienes se multiplican son las ovejas. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, son responsables del crecimiento de esta iglesia. Pero para que el crecimiento de esta iglesia se pueda dar, debemos de asumir nuestra responsabilidad y nuestra parte de compartir el mensaje de salvación con otros. Cada uno es responsable de esa obra. Vemos nosotros en este capítulo 11
cómo el evangelio crece en Antioquía. ¿Gracias a qué? A discípulos dispuestos. Hermanos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero un carro cuando trae una llanta desinflada, número 1, gasta más gasolina. Y número 2, no corre parejo. ¿Sí se ha dado cuenta? Que de repente vamos y que decimos, se va como jaloneando de repente para un lado y para otro. ¿Qué pasa? Trae la llanta desinflada. Cuando la iglesia completa no se une a la visión de Dios, ¿saben qué? Es más cansado para los que están haciendo y es más desgastante también para los que están haciendo. Cuando cada uno de nosotros toma su posición y toma su parte de la obra que Dios está haciendo en este lugar, es más ligero para todos. Podemos llegar más lejos. Hay un libro que me encanta, lo leímos hace tiempo, le tocó leer a Arturo y Heder también cuando estaban en la maestría, y pone un ejemplo y dice que las aves cuando van solas vuelan más lejos, vuelan más rápido, pero cuando vuelan en grupo llegan más lejos. La iglesia puede aparentemente crecer más rápido cuando solamente unos cuantos se comprometen, pero llega más lejos cuando todos toman ese reto. Cuando todos se comprometen con el Señor y con los líderes a hacer su parte del ministerio. Uno solo construye un edificio en un mes. Un equipo lo construye en 3 mañanas. Así es la vida de la iglesia. Tomemos cada uno nuestra parte. En el versículo 19 al 21, vemos cómo Dios usa a creyentes anónimos para abrir camino. Fíjese lo que dice del 19 al 21. Dice la palabra: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie palabra, sino solo a los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hermanos, la mano de Dios está con cada uno de ustedes, como lo estuvo con los primeros discípulos. Pensemos realmente, ¿por qué estamos aquí? Le quiero hacer esa pregunta, hermano, y contéstesela a usted mismo. ¿Por qué está en esta iglesia? Porque Dios lo trajo. ¿Para qué está en esta iglesia? ¿Solamente para alabar y glorificar a Dios? Hermanos, eso no es todo. El ser parte de algo nos conlleva una responsabilidad. El ser parte de una familia como es la familia de Cristo nos lleva una responsabilidad. Cuando vi hoy gratamente que presentaron a una bebé, cuando una pareja se une, ellos, uno de los sueños que llegan a tener o llegan a pensar es en la familia que Dios les dará. ¿Cuántos tendremos? 2, 3, 5, ¿verdad? Yo quería tener 6, pero mi economía me dijo 3, ¿sí? Pero es algo bonito cuando la familia va creciendo, ¿verdad? Es algo hermoso. Cuando la familia de la fe va creciendo, también es algo hermoso, hermanos. Y hay una enorme responsabilidad para con cada uno de los miembros de esta hermosa familia, hermanos. La mano del Señor, dice ese pasaje, estaba con ellos. Hermanos, Dios puede usarlo en su entorno para alcanzar a los perdidos. No juzguemos, hermanos. Y me llama mucho la atención cuando en la gran comisión, en Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Nuestra familia. Y yo creo que Jesús se equivocó. No, no es cierto. Pero es el lugar más difícil de predicar. Nuestra familia. Si nosotros hubiéramos escogido, nos hubiera dicho, me seréis testigos en lo último de la tierra, en Samaria, Judea, y si te alcanza el tiempo, en Jerusalén.
Pero no, nos está hablando de lo más cercano, del lugar donde estamos. Tenemos una enorme responsabilidad delante de Dios, hermanos, de abrir los caminos para que la mano de Dios se siga extendiendo. Del versículo 22 al versículo 24, me encanta ver esos pasajes donde Bernabé ve la gracia y fortalece a la iglesia. Este hombre Bernabé, hermanos, es un hombre que creo que ha sido muy subvalorado. Bernabé no es un hombre que ocupe una función principal o una posición principal dentro de la vida de la iglesia. Sin embargo, para que Pablo de alguna manera hubiera logrado hacer lo que hizo, en su vida hubo un Bernabé, el cual lo guiaba, lo discipulaba, lo empoderaba y también de alguna forma lo aconsejaba. Vemos aquí en este pasaje de Hechos 11, vemos cómo Bernabé cubre los mismos requisitos y las mismas características que debían tener los primeros discípulos. ¿Se acuerdan los diáconos en la elección de los 7 diáconos? Que los discípulos dicen, bueno, escojan entre ustedes 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Y vemos a un Bernabé con un buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, pero ahora cumpliendo el llamado de parte de Dios. ¿Qué hizo Bernabé? Exhortó a todos a que permaneciesen fieles al Señor. No solo con el apóstol Pablo. Bernabé dice ahí que a todos con los que tenía contacto en ese momento, los estaba exhortando a ser fieles al Señor. Amados hermanos, necesitamos ser fieles al Señor. Pero también exhortar a otros para ser fieles al Señor. Hay una generación que se está perdiendo. La generación que se está perdiendo es aproximadamente nuestros jóvenes entre 17 y 23 años. Es la generación que se está perdiendo. Hemos ido a Cuba 4 veces, hermanos, y algunas de las veces que hemos viajado nos han compartido la preocupación. No hay jóvenes en la iglesia. La próxima generación que va a pasar. Me llamaba la atención, estaba yo escuchando la alabanza y veía yo a Heather tocando, la veía y la ven movida, ven al baterista aquí también movido, el guitarrista sudando y el del bajo tranquilito. Pero sin esos acordes del bajo, no se hubiera escuchado igual. En la iglesia habrán muchos movidos, activos, arriba para abajo, sudando, cansando por causa de la cruz de Cristo. Otros movidos, yendo, viajando, predicando, esparciendo la semilla. Y van a ver otros nada más rascándole la cuerdita en su aposento, orando, para que aquellos que están sudando por causa del evangelio pueda ser eficaz. Todos tenemos algo en lo que estamos haciendo. Me encanta leer historia de grandes movimientos. Un hombre llamado Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, era un hombre que cuando la gente llegaba, veía el ministerio, veía la iglesia donde él estaba compartiendo. Dice la historia que Spurgeon lo primero que hacía era llevar a esas personas hacia la parte baja del edificio, a un lugar donde las personas se congregaban y pasaban horas orando. Un hombre muy famoso que yo creo que fue en español de los principales predicadores de los 70s, 80s y posiblemente 90s, llamado Gille Ávila. Un hombre que predicaba con pasión, que predicaba en todos los lugares, pero Gille Ávila también contaba en su historia que detrás de él siempre había gente que estaba orando. Cuentan ilustraciones que cuando Gille Ávila llegaba a un lugar y que estaba el templete, el lugar donde predicaba la palabra, debajo habían personas orando por el mensaje que Gille Ávila
estaba predicando. Eso significa, hermanos, que en la obra de Dios todos tenemos un trabajo que hacer. Pero yo no soy bueno para hablar. Yo tampoco. Entonces, ¿cómo le hago? Comparta lo que Dios ha hecho en su vida. Solamente diga lo que Dios hizo en su vida. Y si en ese decir lo que Dios hizo con usted, usted apréndase 2 o 3 versículos que para usted impactaron su vida y comparta de esa manera el Evangelio. No necesitamos mucha Biblia. No necesitamos mucha teología. Obviamente, para formar a alguien necesitamos la palabra de Dios. Pero apréndase 2 o 3 versículos que impactaron su vida y tenga la confianza que así como su vida fue impactada, otras vidas también pueden ser impactadas. Y si no, al menos ya sembró la semilla. Y vendrán otros. Unos siembran, otros riegan y otros cosechan. Pero al final de cuentas, el crecimiento lo da Dios. Vemos nosotros en este mismo contexto, versículo 25 y 26, la importancia de trabajar en equipo. No pregunté cuánto tiempo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Normalmente yo predico 1 hora en la iglesia, ¿verdad? No pregunté cuánto tiempo. Bueno, la importancia de trabajar en equipo, versículo 25 y versículo 26. Hemos hablado mucho de eso en esta mañana. Dice versículo 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Tomaron un año, hermanos, para discipular. Me encanta lo que están haciendo ahora en la iglesia, como lo están haciendo. Ahorita están llevando libros, ¿verdad? Diferentes libros, diferentes series. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están formando. Nos estamos formando a través de la palabra. Tal vez para muchos que sean nuevos creyentes, a lo mejor el libro de los Hechos es todo lo que saben de Biblia, pero es suficiente para compartir el Evangelio. Es lo suficiente para compartir el hermoso mensaje de salvación, hermanos. Bernabé buscó a Saulo para discipular juntos. Si usted no se anima, hermano, a compartir el mensaje con otros, invite a alguien, anímelo, porque a lo mejor uno tiene buena facilidad de palabra, pero no se anima a hacerlo. Entre 2 es más fácil. Por eso Jesús, cuando manda a los 70 a predicar, ¿de cuánto los manda? De 2 en 2. No 3, no 4, no 5, porque entre muchos nada más van a perder el tiempo, ¿verdad? Entonces entre 2 solamente van y hacen lo que van a hacer. Porque si uno se cae, el otro lo levanta. Aquí vemos a Saulo, a Bernabé invitando a Saulo para hacer la obra del Señor. Hermanos, la iglesia necesita no tantos Pablos necesariamente. Claro, necesitamos muchos Pablos, pero la iglesia necesita también Bernabés. Hombres que inspiren a otros para avanzar. Necesitamos hombres y mujeres que inspiren para fortalecer comunidades saludables. En Camalú hay como 100 iglesias. Yo, si alguien me preguntara, recomiéndame una iglesia en Camalú, 2, tal vez 3 de 100. ¿Por qué, hermanos? Porque hay muchos lugares, pero pocos lugares sanos. Gloria a Dios, porque en este lugar Dios ha levantado un ministerio sano. Un ministerio que comparte el Evangelio, que son fieles al llamado de Dios, que no importa, hermanos,
la diferencia, las oposiciones, los problemas, las situaciones, hay un propósito en común. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios por lugares como este, que son fieles a la palabra de Dios. Me encanta recordar cuando yo estudiaba lo que era la predicación. Algo que a mí impactó mi vida, porque a veces es difícil decir cómo voy a predicar. Y un principio en la predicación es: predica desde la palabra, en la palabra y al final de la palabra. Podemos hacer muchas cosas, podemos crear muchas actividades, pero al final de cuentas, lo único que transforma la vida de la iglesia es la palabra de Dios y su Santo Espíritu. Hermanos, hay importancia de trabajar en equipo. La iglesia de Antioquía no solamente crecía, hermanos, en número, también la iglesia crecía en madurez. Me encanta esa iglesia porque está creciendo en número, pero también está creciendo en madurez. Porque, hermanos, es bien fácil crecer en número. ¿Cómo? Pero es fácil. Deja de predicar el evangelio. Predica lo que las personas quieren escuchar y se van a llenar las iglesias. Pero predicar la palabra y que esos pocos amen a Dios, amen la palabra, que esos abracen la escritura, ahora sí, una vez que hay un grupo de personas que aman la palabra, entonces empieza a crecer la iglesia. El crecimiento inicial es lento, pero el crecimiento posterior es más rápido, porque ya hay más personas amando a la palabra de Dios y obrando, y el obrar del Espíritu Santo en más personas. Tercer punto, hermanos: responde a Dios con generosidad y obediencia. Y aquí es donde se pone difícil la cosa. Versículo 27 al versículo 30 lo quiero leer, hermanos. Dice la palabra de Dios: en aquellos días, unos profetas descendieron a Jerusalén en Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Jerusalén. Este socorro no era, ay, Dios les bendiga. No, está hablando de una ofrenda. Sí, es de lo que está hablando, que hay personas que están pasando y padeciendo por causa de Cristo, que no solamente es orar, también es bendecir, hermanos. Y dice, habían enviado a los hermanos que están en Judea. Versículo 30, lo cual, en efecto, hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hermanos, responda a Dios con generosidad y obediencia. Hay que ser generosos, hermanos. Miren, aquí estamos en la gloria, por así decirlo. En San Quintín, hermanos, a pesar de nuestros problemas que tenemos, somos un lugar completamente bendecido. En San Quintín no tiene para comer el que no quiere mover un dedo. Porque si no tienes trabajo, puedes irte a la playa, tirar tu anzuelo y algo pescas. ¿Sí? Si no una gripa, si no un pescado que sea una gripa, pero algo pescas. Se va a un campo, hermano, eso es robar. Se va a un campo y nomás va a agarrar usted para comer, hermanos. Cuando usted agarra algo para comer, la ley no lo tipifica como robo. Claro, no se meta a la tienda a agarrar lo que ocupa y diga, es que no tengo para comer. Ahí sí es robo. ¿Sí? Se va a un campo, agarra tomate. ¿Cuántos agricultores no dejan ahí algunas cosas porque ya no les conviene meter gente? Entonces lo abren y ahí pueden entrar las personas. Pero hay lugares donde no es así, hermanos. Hay lugares donde no son tan bendecidos como San Quintín,
donde allá sí literalmente no hay nada para comer. En Jerusalén, déjenles cuento, no le platiquen a nadie, en Jerusalén en ese momento había un gran problema. Resulta que los judíos o los cristianos, los primeros cristianos, ellos estaban teniendo problemas porque no los estaban, hermano, ya no les daban trabajo. Si eras cristiano, pero eras herrero, nadie te contrataba. Si eras carpintero, nadie te contrataba. Si eras pescador, no había lancha donde te aceptara. Realmente estaban pasando una necesidad muy grande. Por lo tanto, las iglesias, incluidas la iglesia en Antioquía, ellos lo que hacían, reunían eventualmente ofrendas y las mandaban. No es la misma ofrenda de Hechos 15, la ofrenda de Hechos 15 es otra ofrenda diferente, es una ofrenda especial, también era para sostener, pero eso era lo que hacían. Acuérdense lo que dice en el versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Aquí, hermanos, lo que la Biblia nos está diciendo, si bien no es una doctrina, pero sí es un principio, es que si nosotros vemos una necesidad, nosotros tenemos una responsabilidad de parte de Dios para suplir esa necesidad. ¿No sabe cómo llegar a visitar a una familia? Hermano, preste atención, ¿qué necesidad le ve? Ay, usted ve que siempre anda amarrando ahí la puerta con un lazo porque no tiene chapa. Cómprele una perilla de esos de 200 pesos. Mire, vi que tiene esta necesidad. Aquí está, mire. Ve que de repente están batallando. Cómprele una despensita, 100, 150, 200 pesos. Y eso le va a abrir la puerta, hermanos, para esa casa. Es una forma de compartir el evangelio. Es una forma de extender el amor y la misericordia de Cristo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve frío y me cubriste. ¿Cuándo lo hiciste conmigo? ¿Cuándo lo hiciste, Señor? ¿Cuándo lo hice? Por cuanto se lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Hermanos, Dios lo ha bendecido. Sea generoso. Sea generoso en la iglesia, hermanos, pero sea generoso también con los hermanos. Si ve una necesidad, no tenemos que venir con los pastores y decirles, hermanos, hay esta necesidad, cuando muchas veces nosotros mismos podemos suplir esa necesidad. Y si vemos que esa necesidad sobrepasa nuestras capacidades, compartámoslo con la iglesia. Hermanos, hay una necesidad de tal persona, no es cristiano, o muchas veces sí son nuestros hermanos y nosotros somos indiferentes. O es nuestro hermano o no es cristiano, pero es una manera en la cual el evangelio se puede seguir extendiendo. Los cristianos, a ver el amor de sus hermanos, su fe se fortalece. Y los inconversos, al ver el amor de la iglesia, entienden el propósito para el cual Cristo vino. Para bendecir a las personas a través del regalo de la salvación, pero también la iglesia tiene una función principal. ¿Sabe quiénes fueron los primeros orfanatorios? Cristianos. ¿Saben los primeros hospitales? Cristianos. Las grandes universidades famosas, cristianas. Porque hay una función que la iglesia tiene que cumplir. Extender el mensaje, pero también la gracia y la misericordia de Dios. La fe auténtica, hermanos, se demuestra en acción. Amén. Los discípulos escucharon la profecía de Ágabo y se prepararon para la necesidad. Arturo decía, hermanos, ya está ahí parte, ¿verdad?, de lo que vinieron a bendecir este grupo, pero ahora hay un trabajo que hacer. Hermanos, decir, aquí están mis manos, aquí estoy yo, ¿para qué puedo ayudar? El lunes, hermanos, íbamos a hacer un trabajo en la iglesia, convoqué y pedí ayuda a las hermanas, a los hermanos, y llegó, la primera que llegó, hermanos, fue una anciana de la iglesia que está enferma, tiene algunos problemas y llegó. Cuando llegó, con toda la vergüenza, ¿sabe qué le dije? Hermana, no vamos a hacer eso
no vamos a necesitar ayuda, porque cuando empezamos a hacerlo, me di cuenta que era un trabajo más pesado del que yo pensé. Le dije, ya, lo vamos a hacer entre puros hombres, hermana. Pero muchas gracias por estar con nosotros. Dios la bendiga. Cuando haya otra cosa, le avisamos. Una mujer que físicamente no está bien, de salud no está bien, pero tenía la disposición y el corazón. Hermanos, necesitamos tener la disposición y el corazón. Hay un dicho en el mundo que dice que más hace el que quiere que el que puede. No seamos indiferentes al llamado de Dios. Practiquemos la generosidad. Cada uno, dice la Biblia, que cada uno lo hacía conforme a lo que tenía. Hermanos, el amor de Dios se evidencia cuando compartimos lo que tenemos con los que están en generosidad, en necesidad. En conclusión, la iglesia primitiva aprendió 3 lecciones que quiero compartirles a ustedes y me gustaría que con esto se fueran en este día. Esas 3 lecciones. Número 1, aprendieron a no estorbar a Dios cuando Él rompe barreras. Hermanos, aprendamos a no estorbar la obra de Dios cuando Él está rompiendo barreras. Cuando en la iglesia veamos hombres y mujeres que el mundo está rechazando, pero que la iglesia los recibe en amor y les predicamos el evangelio para que ellos conozcan al Señor, es porque estamos rompiendo barreras. Número 2, la iglesia aprendió a unirse a la obra de Dios y a trabajar en equipo. Hoy debemos de aprender también nosotros esos, unirnos a lo que Dios está haciendo y trabajar en equipo. Número 3, hay que aprender, la iglesia lo aprendió, a responder con generosidad a las necesidades. Aprendamos, hermanos, a responder con generosidad cuando vemos una necesidad. Hoy Dios sigue abriendo puertas. Y le leo mi conclusión final. ¿Seremos un obstáculo o un colaborador a su plan? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Tenemos que decidir. No podemos permanecer indiferentes. O somos colaboradores o somos obstáculos. ¿Qué queremos ser? No permitamos que nuestros prejuicios, nuestros temores o comodidades nos hagan estorbar la obra que Dios está haciendo. Amados hermanos, hoy es un buen día para unirnos a lo que Dios está haciendo. Hoy es un buen día para que entendamos que cuando Dios abre puertas, nuestra tarea no es discutir, sino sumarnos a su obra. Cuando Dios abre puertas, nuestro trabajo no es discutir ni cuestionar, es sumarnos a lo que Dios está haciendo. Que el Señor nos bendiga. Le invito a que nos pongamos de pie y vamos a orar, amados hermanos.